Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el antiguo y enigmático mundo del I Ching. Un sistema de sabiduría con más de Recuerda. 3.000 años de historia, Wow. utilizado para la adivinación, la reflexión y la orientación ética. ¿No te parece fascinante que algo tan antiguo siga siendo relevante en la actualidad? Totalmente. Es como si el I Ching tuviera algo especial que resuena a través del tiempo. He oído que incluso Carl Jung, ¿Ah? el mismísimo Carl Jung, estaba cautivado por el I Ching. Sí. Incluso escribió el prólogo de una traducción, Asombroso. que era lo que tanto le fascinaba a la gente como a Jung. Bueno, en el corazón del I Ching encontramos una filosofía que ve el universo en constante cambio, regido por la interacción de dos fuerzas opuestas pero complementarias, el yin y el yang. El yin y el yang. Son conceptos tan conocidos, pero a veces siento que se me escapan. ¿Cómo se relacionan exactamente con el I Ching? Imagina el yin y el yang como dos caras de una misma moneda, siempre en movimiento, siempre interactuando. El yin, lo oscuro, lo receptivo, lo femenino. El yang, lo luminoso, lo activo, lo masculino. En el I Ching, estas fuerzas se representan con líneas, continuas para el yang y discontinuas para el yin. Y esas líneas forman los famosos hexagramas. He oído hablar mucho de ellos. Exacto. Combinando las líneas del yin y el yang se forman figuras de 6 líneas llamadas hexagramas, que son la base para la interpretación. Pero no se trata de adivinar el futuro, sino de comprender la dinámica de una situación y las posibles trayectorias. Espera. Entonces no es como leer las cartas del tarot para saber qué me depara el destino. No exactamente. El I Ching no te dirá qué va a pasar, sino que te ofrecerá una perspectiva sobre las fuerzas en juego y las posibles consecuencias de tus acciones. Es más bien como un mapa para navegar por las transformaciones de la vida. Me gusta esa analogía. Hablando de navegar, me encantaría explorar los orígenes del I Ching, de dónde surge este antiguo sistema. Su historia está envuelta en misterio. La tradición china lo atribuye a Fu Hei, un emperador legendario que, según dicen, descifró los primeros trigramas al observar las marcas en el caparazón de una tortuga. Qué fascinante. Es increíble cómo la gente de la antigüedad encontraba sabiduría en la naturaleza. Claro. Pero más allá de los mitos, ¿hay algún registro histórico más concreto? Por supuesto. El núcleo de Qi, conocido como los cambios de Shu, se remonta a la dinastía Su, entre los siglos VI y III a.C. Se cree que el rey Wen de Shu y su hijo Luke de Shu hicieron contribuciones significativas al desarrollo del texto. Y si no me equivoco, los eruditos confucianos también tuvieron un papel importante en la evolución del I Ching. Así es. Entre los siglos Xiongnu y Sri así, los comentaristas confucianos añadieron una capa de filosofía moral, interpretando los principios del I Ching como metáforas para la conducta correcta en la vida y en la política. Estos comentarios, conocidos como las 10 alas, enriquecieron el texto con nuevas interpretaciones y simbolismo. Es increíble cómo el I Ching ha viajado a través del tiempo, desde emperadores y sabios hasta nuestros días. Y su viaje no termina ahí. En el siglo XVII, el jesuita alemán Athanasius Kircher llevó el I Ching a Europa, aunque su interpretación inicial distaba bastante de la original. Me veo. Fue un primer paso para que Occidente conociera esta antigua sabiduría. Es curioso cómo un mismo texto puede ser interpretado de maneras tan distintas. ¿Y cuándo se popularizó el I Ching en Occidente? Su llegada al público occidental se debe en gran parte a Richard Wilhelm, un sinólogo alemán que publicó una traducción en 1923. Esta traducción captó el interés de figuras como Carl Jung, quien quedó fascinado por la profundidad y la sabiduría del I Ching. Es realmente asombroso cómo el I Ching ha trascendido las barreras culturales. Pero ahora hablemos de la parte práctica. ¿Cómo se utiliza realmente para obtener orientación? Hay 2 métodos principales. El antiguo método, con tallos de Milenrama, y el método más común hoy en día, que utiliza 3 monedas. El método de las monedas me intriga mucho. Siempre he oído hablar de él, pero no tengo muy claro cómo funciona. ¿Podrías explicarlo? Claro que sí. Se usan 3 monedas, idealmente chinas, por su simbolismo especial. Cada lado de la moneda representa el yin o el yang. Al lanzar las monedas 6 veces, obtienes una secuencia de líneas yin y yang que forman un hexagrama. ¿Y después qué? Cada hexagrama tiene un significado específico. Exacto. Cada uno de los 64 hexagramas posibles representa una situación o estado particular y el I Ching ofrece una interpretación para cada uno. Entonces, si lanzo las monedas y obtengo un determinado hexagrama, puedo buscar su significado en el I Ching y obtener orientación para mi situación. Así es, pero es importante recordar que el I Ching no te dará respuestas absolutas ni predicciones exactas. Ya. Te ofrece una perspectiva sobre las fuerzas en juego y las posibles consecuencias de tus acciones, invitándote a la reflexión y a tomar decisiones conscientes. Entiendo.
Es como tener un sabio consejero milenario que te ayuda a comprender mejor tu situación y las opciones que tienes. Exactamente. El I Ching te invita a observar los patrones, a comprender las conexiones entre los eventos y a tomar decisiones en armonía con el flujo natural del universo. Es una idea fascinante. Me encantaría profundizar en este proceso de consulta con las monedas. ¿Podrías guiarnos paso a paso a través de este método? Con gusto. Lo primero es tener 3 monedas a mano. A mano, idealmente chinas, aunque cualquier moneda puede servir. Lo importante es que puedes distinguir claramente las 2 caras. De acuerdo. Tengo mis 3 monedas listas. ¿Y ahora qué? A cada lado de la moneda le vamos a asignar el valor del yin o del yang. Por ejemplo, puedes decidir que la cara sea yang y la cruz sea yin. Perfecto, cara es yang, cruz es yin. Y luego. Ahora vamos a lanzar las monedas, una por una, un total de 6 veces. Cada vez que lances las 3 monedas juntas, anotaremos el resultado. Cada lanzamiento representará una línea del hexagrama que vamos a formar. Entiendo. Entonces, digamos que lanzo las monedas y obtengo 2 caras y una cruz. ¿Qué significa eso? En ese caso, la línea sería yang. Recuerda que la cara representa el yang. Como tienes más caras que cruces, la línea sería una línea yang, que se representa con una línea continua. Ajá. Y si hubiera sacado 2 cruces, una cara sería una línea yin, representada con una línea discontinua. Exacto. Repetimos este proceso 6 veces, anotando cada línea, y al final tendremos un hexagrama completo, una imagen formada por 6 líneas, ya sean yin o yang. Es como construir un pequeño código línea por línea. Vale, y una vez que tenemos el hexagrama completo, ¿qué hacemos con él? Ahí es donde entra en juego el libro de los cambios. El I Ching contiene una interpretación para cada uno de los 64 hexagramas posibles. Así que buscamos nuestro hexagrama en el libro y ahí encontraremos una guía, una reflexión, una perspectiva relacionada con nuestra pregunta o situación. Suena sencillo, aunque imagino que interpretar correctamente los hexagramas requiere algo de práctica y familiaridad con el I Ching. Tienes razón. Al principio es recomendable utilizar un buen libro que explique con detalle el significado de cada hexagrama y sus diferentes líneas. Hay muchísima información disponible y cada hexagrama tiene múltiples capas de interpretación. Es como aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Hay que estudiar la gramática, el vocabulario, para luego poder comprender los textos más complejos. Exactamente. Y con el I Ching, la práctica es fundamental. Cuantas más consultas realices, más familiarizado te volverás con el sistema y sus sutilezas. Ya me estoy imaginando consultando el I Ching para cada pequeña decisión de mi vida. ¿Debería pedir pizza o ensalada para cenar? Jajaja. Bueno, el I Ching es una herramienta poderosa, pero también es importante usarla con sabiduría. No es necesario consultarlo para cada detalle trivial. Es más útil para situaciones importantes, momentos de cambio, encrucijadas en el camino. Entiendo. Es como cuando te sientes perdido en un bosque y necesitas una brújula para orientarte. El I Ching te puede ayudar a encontrar tu camino. Precisamente. Y también te puede ayudar a comprender mejor el terreno que estás atravesando, los desafíos que puedes encontrar y las oportunidades que se te presentan. Ahora que lo pienso, hay algo que me intriga. Hemos hablado de las monedas, los hexagramas, las interpretaciones, pero ¿qué pasa con la persona que consulta el I Ching? Su estado mental, su intención, influyen en el resultado. Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta es sí. La actitud con la que te acercas al I Ching es fundamental. No se trata de un juego de azar ni de una bola de cristal. Es una herramienta de introspección y reflexión. Entonces, si lo consulto con una mente agitada, llena de dudas e inseguridades, eso puede afectar a la interpretación. Absolutamente. Si te acercas al I Ching con una actitud de desesperación, buscando respuestas rápidas o soluciones mágicas, lo más probable es que te sientas aún más confundido. Entonces, ¿cuál sería la actitud correcta para consultar el I Ching? Lo ideal es hacerlo con una mente abierta, serena y receptiva, con un deseo sincero de comprender la situación y de recibir la guía que el I Ching te puede ofrecer. Es como si fuera una forma de meditación, una manera de conectar con tu sabiduría interior. En cierto modo, sí. El I Ching te invita a aquietar la mente, a escuchar tu intuición, a observar los patrones que se te presentan. Y a través de ese proceso, puedes obtener una mayor claridad y comprensión de tu propia vida. Exacto. El I Ching no te dará las respuestas, pero te ayudará a hacer las preguntas correctas y a encontrar tus propias respuestas. Me encanta cómo el I Ching nos invita a tomar un papel activo en nuestro propio destino. No se trata de esperar a que el destino nos diga qué hacer, sino de comprender las fuerzas en juego y tomar decisiones conscientes. Y al hacerlo, nos empoderamos para vivir una vida más plena y alineada con nuestro propósito. Ahora que ya hemos explorado a fondo la parte práctica, me gustaría volver un poco a la historia del I Ching. Hemos hablado de su llegada a Occidente, pero ¿cómo ha sido su evolución en los últimos siglos? ¿Sigue siendo tan relevante como en la antigüedad? Es una pregunta fascinante. Y la respuesta es que sí, el I Ching sigue siendo una fuente de sabiduría y orientación para muchas personas en el mundo moderno.
A pesar de los avances tecnológicos y los cambios culturales, su mensaje central de cambio constante y la búsqueda del equilibrio sigue resonando con fuerza. Es increíble cómo una sabiduría tan antigua puede seguir siendo tan relevante en nuestra época. ¿Y qué tipo de personas se sienten atraídas por el I Ching en la actualidad? Bueno, diría que el I Ching atrae a personas de todo tipo. Artistas, científicos, empresarios, estudiantes, personas que buscan respuestas a preguntas profundas, que desean comprender mejor su camino en la vida. Es como si el I Ching no discriminara a nadie. Cualquiera que esté dispuesto a abrir su mente y su corazón puede encontrar algo valioso en sus enseñanzas. Exactamente. El I Ching no exige ningún tipo de creencia específica ni requiere seguir un dogma rígido. Es simplemente una herramienta para la reflexión, la introspección y el autoconocimiento. Y para aquellos que se sienten atraídos por el I Ching, pero no saben por dónde empezar, ¿qué les recomendarías? Les diría que simplemente se lancen a la aventura, que exploren este antiguo sistema con curiosidad y sin prejuicios, que experimenten con los métodos de consulta, que lean las interpretaciones de los hexagramas y, sobre todo, que confíen en su propia intuición. Me gusta esa idea de la aventura. A veces nos da miedo lo desconocido, pero también es ahí donde reside la posibilidad de descubrir algo nuevo y fascinante. Y el I Ching es precisamente eso. Un viaje de descubrimiento. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de abrirse a nuevas perspectivas, a nuevas formas de entender el mundo y a nosotros mismos. Y a través de ese proceso podemos encontrar una mayor armonía y equilibrio en nuestras vidas. Exacto. El I Ching nos recuerda que somos parte de un todo interconectado, que todo está en constante cambio y que la clave está en fluir con la corriente, en adaptarnos a las circunstancias y en encontrar la belleza en cada momento. Es una filosofía de vida muy inspiradora. Y me encanta cómo el I Ching nos invita a ser participantes activos en nuestro propio destino. Así es. El I Ching no nos dice qué hacer, sino que nos empodera para tomar decisiones conscientes, alineadas con nuestros valores y con nuestro propósito en la vida. Bueno, ha sido una inmersión profunda, realmente fascinante. He aprendido muchísimo sobre el I Ching, su historia, su filosofía y su aplicación práctica. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Y para aquellos que nos escuchan, espero que esta exploración les haya inspirado a descubrir por sí mismos la sabiduría del I Ching. Quizás esta antigua sabiduría pueda guiarlos en sus propios caminos, ayudándolos a navegar por los cambios y encontrar el equilibrio en sus vidas. Hasta la próxima inmersión. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de Giuseppe Garibaldi, un personaje que parece sacado de una novela de aventuras. Totalmente. Tenemos algunos fragmentos de su página de Wikipedia en español. Ajá. Yobay, hay mucho que desentrañar. Sí. Héroe de dos mundos, Exacto. Europa y América del Sur. Eso ya nos da una pista de que no estamos hablando de una persona común. ¿Verdad? No, para nada. ¿Qué te parece más fascinante de Garibaldi? Pues mira, lo que me fascina de Garibaldi es que no fue solo un general victorioso, ¿no? Claro. Sino una figura compleja con una vida que realmente desafía las expectativas. No temía luchar por sus ideales, Ajá. incluso cuando eso significaba ir contra la corriente. Y eso lo vemos desde sus inicios con el movimiento Joven Italia, ¿Sí? hasta sus increíbles hazañas en Sudamérica. Ok, ya me tienes enganchado. ¿Por dónde empezamos a desentrañar esta historia? Su infancia. El exilio. ¿Qué tal esa historia de amor con Anita en medio de una revolución? Hay tanto por explorar. Uf, sí, hay muchísimas cosas. Vamos a comenzar por su infancia, ¿te parece? Me parece perfecto. Nació en Niza en 1807, una ciudad con una historia bastante enredada que en ese entonces pertenecía al Reino de Cerdeña, Wow. pero que luego sería cedida a Francia. Eso ya nos dice mucho sobre la complejidad de su identidad desde el principio. Entiendo. Ya desde pequeño le tocó vivir en un lugar donde las fronteras y las lealtades estaban en constante cambio. ¿Crees que eso influyó en su personalidad? Sin duda. Y además desde muy joven estuvo expuesto al mar. Claro. Se convirtió en un capitán hábil, Ajá. lo que no solo le dio habilidades de navegación, sino que también forjó su espíritu aventurero y su capacidad para pensar estratégicamente. Claro. Tiene sentido. El mar te enseña a ser valiente, a adaptarte a los cambios, a tomar decisiones rápidas, cualidades que le serían muy útiles en su vida. Exacto. Y hablando de valentía a los 26 años, Garibaldi se une al movimiento Joven Italia, Wow. una sociedad secreta, que buscaba la unificación de Italia. Imagínate el compromiso de este joven.
Lamentablemente fue condenado a muerte por su participación en una insurrección, lo que lo obligó a exiliarse. Wow. Condenado a muerte a los 26 años. ¿Eso te cambia la perspectiva de la vida? ¿Y a dónde se dirige con semejante sentencia? Sudamérica, un continente en plena ebullición revolucionaria, se convirtió en su destino. Ya. Pero lo interesante es que sus aventuras allí no fueron solo militares. Ajá. Enseñó matemáticas, lideró una flota naval. No me digas. Garibaldi era un hombre de muchos talentos, no solo un guerrero. Espera, Garibaldi enseñando matemáticas. Eso sí que no me lo esperaba. Yeah. Daba clases de álgebra por la mañana y lideraba batallas por la tarde. Increíble. Sí. ¿Qué tipo de maestro crees que era? Estricto. Inspirador. Es una buena pregunta. Y a ese hay que sumarle la historia de amor con Anita, a quien conoció en medio de la lucha en Brasil. Caray. Su vida era una mezcla constante de romance, peligro y revolución. Parece una película. Pero hablando de revoluciones, ¿en qué países de Sudamérica luchó exactamente? ¿Cómo se involucró en tantos conflictos? Bueno, al llegar a Sudamérica no se limitó a un solo país o causa. Ya. Primero luchó en Brasil, Ajá, apoyando la revolución de la República Riograndense. entiendo. Luego se trasladó a Uruguay, donde se unió a la Guerra Grande, un conflicto complejo con varias facciones involucradas. Es decir, que no iba buscando fama o fortuna, sino que realmente se sentía atraído por las causas que defendían la libertad y la independencia. Exactamente. Y hay un detalle que añade otra capa a su historia. Sí. Su participación en la masonería, Ajá. tanto en Sudamérica como en Italia. Interesante. Esto nos muestra su conexión con una red de pensamiento liberal que se extendía por ambos continentes. Fascinante. Cada detalle de la vida de Garibaldi parece revelar una nueva capa de complejidad. Así es. Y todas estas experiencias en Sudamérica, desde las batallas hasta las aulas, serían fundamentales en su regreso a Italia y su papel en la unificación. Pero esa es una historia para la segunda parte de nuestra inmersión. No puedo esperar a escucharla. Este Garibaldi ya me tiene completamente enganchado. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Giuseppe Garibaldi. Lo dejamos regresando a Italia en 1848. Sí. Después de sus aventuras sudamericanas con una gran experiencia militar y una profunda convicción en la lucha por la libertad. Exacto. Un Garibaldi curtido por las batallas y las revoluciones. ¿Cómo fue recibido en Italia? ¿Qué papel jugó en el proceso de unificación que estaba en pleno apogeo? Imagínate la escena Italia, un territorio fragmentado con ansias de unidad y libertad. Garibaldi, el héroe de dos mundos, regresa a casa. ¿Qué momento? Su llegada fue triunfal. Se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos italianos, especialmente en el norte, Claro. que buscaban liberarse del dominio austriaco. Es que la imagen de Garibaldi era poderosa. El revolucionario, el estratega militar, el hombre de acción, debió ser un momento emocionante para Italia. Sin duda, Garibaldi se une al ejército del Reino de Cerdeña y lidera a los cazadores de los Alpes, un cuerpo de voluntarios que combatió con una valentía increíble. Increíble. Sus victorias en Varese, como Ibrecia, contribuyeron a la anexión de Lombardía al Reino de Cerdeña, un paso crucial hacia la unificación. Pero la unificación seguía siendo un rompecabezas con muchas piezas faltantes, ¿verdad? El reino de las dos Sicilias, gobernado por el rey Francisco II, era un obstáculo importante. Correcto. Y aquí es donde entra en juego la famosa expedición de los Milo, una de las hazañas militares más audaces de la historia, con el apoyo tácito de Cavour. Ah. Garibaldi reunió a un grupo de voluntarios conocidos como los Camisas Rojas y se lanzaron a la aventura. La expedición de los Milo. He oído hablar de ella, pero siempre me ha fascinado. ¿Cómo fue posible que un grupo relativamente pequeño de voluntarios lograra conquistar un reino entero? Es una historia que parece sacada de una novela. En mayo de 1860, Garibaldi y sus Camisas Rojas partieron de Génova con destino a Sicilia, desembarcaron en Marsala y en poco tiempo lograron movilizar a la población local en contra de los Borbones. Espera. Los Camisas Rojas, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Era solo por el color de sus uniformes o tenía un significado simbólico? Buena pregunta. El color rojo era un símbolo de revolución en esa época y Garibaldi lo adoptó para sus tropas. Los Camisas Rojas se convirtieron en un símbolo de la lucha por la unificación italiana, un ejército popular que representaba la esperanza de un futuro mejor. Increíble. Un ejército de voluntarios con camisas rojas liderados por un héroe legendario. Parece sacado de un cómic. Sí. Pero no olvidemos al rey Francisco II. Se rindió sin luchar. Para nada, Francisco II tenía un ejército considerable. Ya. Pero Garibaldi, con su genio militar y el apoyo del pueblo, logró vencerlo en la batalla del Volturno, cerca de Nápoles, en octubre de 1860. Caray. Francisco II tuvo que huir a los estados pontificios y Garibaldi entró triunfalmente en Nápoles, estableciendo un gobierno provisional. Una victoria épica.
Pero aquí viene la pregunta clave. Garibaldi tenía el poder en sus manos. Podría haberse proclamado rey del sur de Italia, ¿no crees? Es cierto, Garibaldi tenía el carisma, el apoyo popular y la fuerza militar para hacerlo. Sí, Sin embargo, su objetivo no era el poder personal, sino la unificación de Italia bajo un solo rey. ya veo. Cuando Víctor Manuel II llegó al sur, Ajá. Garibaldi le entregó el control del reino de las dos Sicilias, reconociéndolo como rey de una Italia unificada. Un gesto de gran patriotismo. Pero, ¿qué pasó con Garibaldi? Se conformó con ser un simple general bajo el mando de Víctor Manuel II. Para nada, Garibaldi nunca dejó de luchar por sus ideales Ya. y tenía una visión más radical de la unificación italiana. Ajá. Su objetivo final era liberar Roma, que seguía bajo el control del Papa y protegida por tropas francesas. Entiendo. En 1862 y 1867, Garibaldi intentó tomar Roma, pero no tuvo éxito. Es decir, que la unificación de Italia no significó el final de las luchas para Garibaldi. ¿Cómo reaccionó Víctor Manuel II ante estos intentos de tomar Roma? ¿Lo apoyó o lo frenó? Víctor Manuel II se encontraba en una posición difícil. No quería enemistarse con Francia ni con la Iglesia Católica, por lo que no apoyó abiertamente las expediciones de Garibaldi. Incluso llegó a enfrentarse a Elena Aspromonte en 1862. Qué situación tan tensa. Un choque entre la visión radical de Garibaldi y la prudencia política de Víctor Manuel Seseca. ¿Cómo se resolvió este conflicto? A pesar de las tensiones, Garibaldi nunca renunció a sus ideales republicanos. Continuó luchando por la libertad en otros escenarios, incluso participando en la Guerra Franco-Prusiana en 1870 del lado de Francia contra Prusia. Siempre fiel a sus principios, luchando contra la opresión donde quiera que la encontrara. ¿Pero qué pasó con Roma? ¿Logró Garibaldi ver su sueño de una Italia completamente unificada con Roma como capital? En 1870, las tropas italianas finalmente tomaron Roma, lo que significó la culminación del proceso de unificación. Garibaldi fue elegido diputado al Parlamento italiano, pero decepcionado por la falta de avances en la causa republicana, renunció a su cargo. Parece que Garibaldi nunca se sintió cómodo dentro del sistema político. Era un hombre de acción, un revolucionario en el alma. ¿Cómo fueron sus últimos años? Garibaldi se retiró a su querida isla de Caprera en Cerdeña, donde vivió modestamente hasta su muerte en 1882. Un final tranquilo para una vida tan tumultuosa. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión desde su infancia en Niza hasta su retiro en Caprera. Pero me queda una pregunta. ¿Cuál es el legado de Garibaldi? ¿Cómo se le recuerda en Italia y en el mundo? Esa es una pregunta crucial que exploraremos en la tercera y última parte de nuestra inmersión. El legado de Garibaldi es complejo y fascinante, y nos invita a reflexionar sobre el significado de la libertad, el heroísmo y el impacto de un solo individuo en la historia. Ya hemos recorrido la vida de Garibaldi desde sus inicios en Niza hasta su retiro en Caprera. Vimos sus luchas en Sudamérica, su papel fundamental en la unificación italiana y su incesante búsqueda de la libertad. Una vida llena de aventuras y batallas. Pero ahora me gustaría profundizar en su legado. ¿Cómo se le recuerda en Italia y en el mundo? Esa es una pregunta clave. Garibaldi es una figura compleja e incluso controvertida para algunos. En Italia se le considera uno de los padres de la patria, un símbolo de la unificación y la lucha por la libertad. Entiendo. Es un ícono, una figura casi mítica en la historia de Italia. Pero mencionaste que también hay controversia. ¿A qué se debe? No todos los italianos lo ven como un héroe. Claro, como con cualquier figura histórica importante existen diferentes perspectivas. Algunos critican sus métodos, considerándolos impulsivos o incluso violentos. Otros cuestionan su papel en la creación de un Estado italiano que según ellos no cumplía con las expectativas de justicia social que Garibaldi defendía. Tiene sentido. La historia no es blanco y negro, y cada personaje tiene sus luces y sombras. Es importante analizar las acciones de Garibaldi dentro del contexto histórico en el que vivió, ¿no crees? Exactamente. Es fundamental comprender las complejidades de la época para poder evaluar el impacto de sus acciones. Y hablando de impacto, no podemos olvidar su influencia en América del Sur. Cierto, el héroe de dos mundos. ¿Cómo se le recuerda en los países donde luchó? En Sudamérica, Garibaldi es recordado con gran admiración y respeto, especialmente en Uruguay y Brasil, donde se le considera un héroe nacional. Su lucha por la libertad y la justicia social resonó en muchos países del continente y su figura sigue siendo un símbolo de la resistencia contra la opresión. Es fascinante cómo una sola persona puede dejar una huella tan profunda en diferentes continentes. Su historia inspira a la gente a luchar por sus ideales, a no rendirse ante la adversidad. Sin duda. Y creo que el legado más importante de Garibaldi no son sus victorias militares, sino su ejemplo de lucha incansable por los ideales de libertad, justicia y fraternidad entre los pueblos. Nos enseña que una persona con coraje y convicción puede marcar la diferencia. Es una lección muy poderosa.
Garibaldi nos muestra que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre vale la pena luchar por un mundo mejor. Exactamente. Y aunque Garibaldi no vio todas sus aspiraciones realizadas, su vida nos invita a reflexionar sobre la importancia de perseguir nuestros ideales, incluso cuando el camino parezca imposible. Me quedo con esa reflexión. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda en la vida de Giuseppe Garibaldi. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia, lleno de batallas, romances ideales y contradicciones. Una experiencia que me ha dejado con ganas de seguir investigando. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión te inspire a seguir explorando la historia, descubriendo las muchas facetas de este personaje tan singular. Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy nos vamos a adentrar en una generación que ha protagonizado, muchísimos titulares, artículos de opinión y quizás hasta algunas miradas de escepticismo. Los millennials. Ajá, la generación que inspiró miles de memes. Exacto. Tal vez estés tratando de descifrar a tus compañeros de trabajo más jóvenes o entender a tus hijos, o simplemente tienes curiosidad por saber qué es realmente cierto sobre esta generación, más allá de los estereotipos. Bueno, pues vamos a sumergirnos en una fuente interesante. El artículo de la Wikipedia en español sobre los millennials. A ver qué descubrimos. Me parece fascinante. Siempre estoy dispuesto a desafiar las suposiciones preconcebidas. De acuerdo, vamos a analizar esto. Para empezar, el artículo señala que en realidad hay mucho debate sobre cuándo comienza y termina la generación millennial. Esto es muy revelador. Verás, esta falta de consenso sobre los años de nacimiento dice mucho sobre cómo tendemos a simplificar en exceso estas etiquetas generacionales. No es tan tajante como algunos podrían pensar. De hecho, el artículo menciona que, según la fuente, el rango puede ir desde 1977 hasta 2004. Vaya, eso es un periodo bastante amplio. Entonces, alguien nacido en 1977 podría ser considerado millennial, pero también alguien nacido en 2004. Me parece un poco extraño. Es cierto, pone de manifiesto las limitaciones de estas categorías tan amplias. Nos recuerda que las experiencias dentro de una generación pueden variar enormemente, incluso dentro de un mismo país. Por cierto, ¿tú dónde te ubicas en ese espectro? Buena pregunta. Digamos que estoy firmemente en el grupo de los que recuerdan el Internet por línea telefónica. Una señal inequívoca. Bromas aparte, es fundamental reconocer que, si bien la fluidez digital se asocia a menudo con los millennials, esta generación es mucho más que simples nativos digitales. ¿Cierto? Y el artículo de la Wikipedia profundiza en ello. Menciona a Strauss y Howe, que son como los gurús de las generaciones, y su descripción de los millennials como especiales, protegidos, seguros de sí mismos, y un montón de otros adjetivos. Esos son términos cargados de significado. Es importante tener en cuenta que esas etiquetas provienen de una perspectiva específica y puede que no resuenen con todos los que se engloban bajo el paraguas millennial. Entiendo. Entonces, no se trata de una situación, digamos, única para todos. Definitivamente no. El artículo señala acertadamente que los factores socioeconómicos y los antecedentes culturales juegan un papel fundamental en la configuración de las experiencias individuales. Por ejemplo, el acceso a la educación, las oportunidades económicas e incluso la exposición a la tecnología varían enormemente, tanto dentro de los países como entre ellos. Entonces, aunque hay algunas tendencias generales, es peligroso hacer generalizaciones radicales. Es como decir que todos los millennials están obsesionados con las tostadas de aguacate. Exactamente. Se trata de comprender los matices dentro de esta generación tan diversa. Y hablando de generalizaciones, pasemos al infame tema de la ética laboral de los millennials. Aquí vamos. Hablamos de vagos y consentidos o de adictos al trabajo. ¿Con qué estereotipo nos quedamos hoy? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las investigaciones en realidad pintan un cuadro más complejo. Cuéntame más. Estoy todo oídos. Algunos estudios destacan que los millennials valoran mucho el equilibrio entre la vida laboral y personal, la mentoría y encontrarle un sentido a su trabajo, lo cual, sinceramente, no me parece tan descabellado. Totalmente. Creo que esas son cualidades que muchas personas, independientemente de su generación, aprecian. Exacto. Y sin embargo, otros estudios sugieren que no son tan diferentes a la generación X en cuanto a ética laboral. Simplemente tienen diferentes prioridades y formas de enfocar el trabajo. Entonces, quizás no se trata de pereza, sino más bien de un cambio de valores y expectativas. Esa es una forma mucho más matizada de verlo. Y el artículo menciona algunos datos que desafían la narrativa de los consentidos. Por ejemplo, ¿sabías que los millennials tienen altas tasas de voluntariado? En serio. Eso no encaja con el estereotipo de egoístas, ¿verdad? Para nada.
Sugiere un sentido de responsabilidad social y un deseo de contribuir a algo más grande que ellos mismos. Vale la pena preguntarse por qué sus atributos positivos no reciben tanta atención. Buen punto. Es fácil dejarse llevar por los titulares negativos. Vale, ya hemos desmentido algunos mitos sobre la ética laboral. Pero ¿qué pasa con todos esos artículos sobre los millennials con problemas financieros? Bueno, ahí es donde entran en juego las realidades económicas. El artículo hace hincapié en el enorme impacto que la gran recesión tuvo en esta generación. Imagínate, entrar al mercado laboral en un momento de alto desempleo, subempleo y menores ingresos en comparación con las generaciones anteriores a la misma edad. No es precisamente una receta para la estabilidad financiera. Vaya, eso sí que pone las cosas en perspectiva. No se trataba solo de que tomaran malas decisiones financieras, era un problema sistémico. Por supuesto, y es importante recordar que esto se desarrolló de manera diferente en distintas partes del mundo. El artículo menciona diversas tasas de desempleo juvenil, con algunos países que experimentaron tasas mucho más altas que otros. Por ejemplo, ¿sabías que en un momento dado, el desempleo juvenil en España llegó a la asombrosa cifra del 56%? 56%. Eso es alarmante. No me extraña que haya habido tanta discusión sobre los desafíos económicos a los que se enfrentan los millennials. Es una pieza fundamental del rompecabezas, y este contexto económico sin duda ha moldeado su visión sobre todo, desde la compra de una vivienda hasta la formación de una familia. Entonces, estamos viendo una generación impactada por acontecimientos globales que escapan a su control. Pero el artículo también subraya que los millennials están lejos de ser un grupo homogéneo, ¿verdad? Exacto. Enfatiza cómo desafían las categorizaciones fáciles. De hecho, los millennials son más diversos que las generaciones anteriores en muchos sentidos. ¿Cómo cuáles? Hablamos de diversidad racial y étnica, nivel educativo, opiniones políticas, a lo que sea. Por ejemplo, los millennials son la generación más diversa racialmente en Estados Unidos. Ese es un punto muy importante. Significa que sus experiencias van a ser aún más variadas que las de las generaciones anteriores. Y también cabe destacar que van camino de ser la generación más educada. Entonces, tenemos una generación muy diversa y educada, moldeada por la agitación económica. ¿Qué significa todo esto para su futuro? Esa es la pregunta del millón. El artículo apunta a sus aspiraciones de una vida sana, un futuro estable y, sí, seguridad financiera. Han visto de primera mano lo frágiles que pueden ser esas cosas. ¿Y cómo se imaginan alcanzar esas aspiraciones? Hablamos de hitos tradicionales como el matrimonio y la familia, ¿o están redefiniendo esos conceptos? Bueno, según el artículo parece que hay una preferencia por vivir en grandes ciudades o colonias urbanas, y aunque los hitos tradicionales no se abandonan necesariamente, se abordan de manera diferente. Tengo mucha curiosidad por saber más sobre eso, pero creo que tenemos que hacer una breve pausa. Cuando volvamos, seguiremos explorando el mundo de los millennials y lo que les depara el futuro. Sabes, es interesante considerar cómo el enfoque de esa generación hacia los hitos tradicionales podría ser en realidad una adaptación pragmática a las realidades económicas que han enfrentado. Entiendo lo que dices. Pero, ¿podrías explicarme un poco más sobre esta adaptación pragmática? Me dejas con la intriga. Claro que sí. Piénsalo, los millennials han sido testigos de cómo se disparan los precios de la vivienda, de los salarios estancados y de un mercado laboral que a menudo exige flexibilidad y movilidad. Tiene sentido que retrasen cosas como el matrimonio o la compra de una vivienda. No necesariamente por falta de deseo, sino más bien por reconocer que esos objetivos pueden tardar más en alcanzarse. Es un punto de vista muy válido. No se trata de rechazar esos marcadores tradicionales de la adultez, sino más bien de reevaluar el calendario y el camino para llegar a ellos. Exactamente. Y el artículo menciona cómo esto se relaciona con su preferencia por la vida urbana. Las ciudades ofrecen más oportunidades laborales, experiencias culturales y un sentido de comunidad que se alinea con sus valores. Es una compensación, por supuesto, con un costo de vida potencialmente más alto, pero hable de sus prioridades. Por lo tanto, estamos viendo una generación que es a la vez ambiciosa y adaptable, dispuesta a ajustar sus expectativas y encontrar nuevas formas de crear vidas plenas. Es fascinante ver cómo estos diversos hilos, la economía, la tecnología, los cambios culturales, están todos entrelazados. Realmente lo es. Y esto nos lleva a otro aspecto interesante de la identidad millennial, su relación con la tecnología. El artículo profundiza en cómo han crecido inmersos en el mundo digital, lo que no solo ha moldeado su forma de comunicarse, sino también su forma de consumir información e incluso de establecer relaciones. Solemos bromear sobre que están pegados a sus teléfonos inteligentes, pero hay un impacto más profundo, ¿verdad? Totalmente. Piensa en esto, han tenido acceso a la información y a las conexiones de una manera que ninguna generación anterior ha tenido. Esto ha fomentado un sentido de conciencia global y un deseo de gratificación instantánea.
lo que a su vez ha influido en sus expectativas en todo, desde la retroalimentación laboral hasta las interacciones sociales. Y entonces no son solo consumidores pasivos de la tecnología, sino que están moldeando activamente cómo se usa y se integra en sus vidas. Me pregunto cómo va a impactar esto en el futuro de cosas como la educación, el trabajo e incluso la política. Esas son preguntas excelentes. Y el artículo ofrece algunas ideas sobre sus aspiraciones para el futuro. Hay un fuerte énfasis en la salud y el bienestar, un deseo de estabilidad financiera, comprensiblemente después de la montaña rusa económica que han experimentado, y un anhelo por un trabajo que sea significativo y satisfactorio. Buscan algo más que un simple sueldo. Buscan un sentido de propósito en sus carreras. Eso parece. Y esto también se relaciona con su espíritu emprendedor. Vemos a muchos millennials creando sus propios negocios, trabajando como autónomos o buscando caminos profesionales alternativos que ofrezcan más autonomía y flexibilidad. No tienen miedo de desafiar el status quo o de abrirse su propio camino. Parece que hay un verdadero sentido de independencia y una voluntad de asumir riesgos. Sin duda. Y si bien el artículo se centra principalmente en el mundo hispanohablante, vale la pena señalar que estas tendencias se observan a nivel mundial. Los millennials se enfrentan a retos y oportunidades similares, independientemente de su ubicación geográfica. Es un recordatorio de que todos formamos parte de un mundo más amplio e interconectado, y estos cambios generacionales tienen efectos dominó, a través de las fronteras y las culturas. Me hace pensar en lo que todo esto significa para nuestra sociedad, en su conjunto. Esa es una transición perfecta a nuestras reflexiones finales, porque solo hemos arañado la superficie de la comprensión de los millennials. Es cierto, hemos desgranado algunos temas clave, hemos roto algunos estereotipos y hemos vislumbrado sus valores y aspiraciones. Hemos desgranado algunos temas clave, hemos roto algunos estereotipos y hemos vislumbrado sus valores y aspiraciones. Pero todavía queda mucho por explorar. Lo que es realmente fascinante es cómo los millennials van a transformar nuestro mundo, a medida que asumen roles de liderazgo e influyen en la toma de decisiones en diversos sectores. Me encantaría escuchar algunas predicciones de un experto. ¿Qué tipo de impacto crees que tendrán sus valores en aspectos como la economía, la política y el cambio social? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, su enfoque en el equilibrio entre la vida laboral y personal podría llevar a acuerdos laborales más flexibles y a un mayor énfasis en el bienestar de los empleados. Podríamos ver a las empresas adoptando políticas más progresistas para atraer y retener el talento millennial. Eso sí que sería un cambio significativo. ¿Y qué hay de la política? Se sabe que los millennials son más progresistas políticamente que las generaciones anteriores. ¿Crees que eso se traducirá en cambios concretos en las políticas? Es ciertamente posible. Ya estamos viendo el aumento del activismo y la participación en temas como el cambio climático, la justicia social y la desigualdad económica. A medida que adquieran más poder político, es probable que esas preocupaciones ocupen un lugar central. Entonces, podríamos estar ante un futuro moldeado por sus valores de inclusión, sostenibilidad y un enfoque en el bien común. Es bastante emocionante pensarlo. Lo es. Pero también plantea una pregunta importante. ¿Cómo navegarán los desafíos de un mundo en rápida transformación? Tendrán que lidiar con cosas como la automatización, la globalización y los efectos continuos del cambio climático. Tienes razón. No va a ser todo un camino de rosas. Van a tener que superar algunos obstáculos difíciles. Pero basándonos en lo que hemos aprendido hoy, los millennials parecen estar preparados para afrontar esos retos de frente. Son adaptables, ingeniosos y están impulsados por el deseo de generar un impacto positivo. Estoy totalmente de acuerdo. Son una generación que se siente cómoda con el cambio y que está dispuesta a pensar de forma innovadora. Y eso me da esperanza para el futuro. A mí también. Creo que todos podemos aprender algo de su voluntad de desafiar el status quo y de su compromiso para crear un mundo mejor. Bien dicho. Y a nuestros oyentes que están deseando aprender más sobre esta fascinante generación, les animamos a que consulten el artículo completo de la Wikipedia en español sobre los millennials. Es un tesoro de información y perspectivas. Y te dejamos con una última reflexión. A medida que los millennials continúan moldeando el mundo que nos rodea, ¿qué papel jugarás tú en el apoyo a su visión de un futuro más equitativo, sostenible y pleno? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Sin duda que sí. Hasta la próxima. Sigan explorando en profundidad.